Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de uno de los libros deuterocanónicos, es el libro de la sabiduría. Los 7 libros deuterocanónicos que no tienen el canon breve ni tampoco los judíos son los 2 libros de Macabeos, el libro de Tobías, el de Judith, el de Baruch, el eclesiástico y este libro de sabiduría. ¿Por qué razón? Porque no están escritos en otro idioma, en griego, y no fueron escritos o no los encontraron escritos en la época en que se llevó a cabo esta historia. Fueron escritos en griego, algunas partes, por ejemplo, del libro de Baruch, está escrito en arameo y en hebreo y también en griego. Es por eso que los judíos no aceptan estos libros y tampoco lo aceptan los del canon breve. Los del canon de las 70, o el canon largo, que es el de la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia griega, pues ellos sí los aceptan. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros 46 libros, en el canon breve nada más tenemos 39. Los judíos tienen 24. No porque sean menos libros, sino porque ellos los compactan, los 39 libros, en 24. El libro de los profetas menores lo toman como un solo libro, son 12 profetas y ellos nada más lo toman como un solo libro. Y la Torá, que nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, ellos lo toman como un solo libro. Es por eso que para ellos serían 24 libros y no 39. Bueno, hablemos hoy de un libro muy importante, que es el libro de la sabiduría. Este libro, pues en realidad se le dice que es la sabiduría de Salomón, porque hay una parte en donde se explica como si estuviera Salomón hablando precisamente con respecto a esta sabiduría. Entonces, bueno, informo que este libro está escrito en griego, pero que en el siglo primero, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, se dice que se escribió, que lo tradujeron o que se pudo conjuntar o encontrar. Es por eso que les digo, o sea, Salomón eran muchos siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y el libro de la sabiduría pues se conjuntó en 100 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos aquí una diferencia de otros libros de género, que por ejemplo este libro no es una colección de dichos breves, es diferente. Es muy importante, es por eso que pues tratamos de leerlo, de entenderlo y de explicarlo, para tener también conocimiento amplio y preciso de esta sabiduría, y que es una sabiduría de Dios, y lo vamos a ver ahorita poco a poco, ¿no? ¿Sí? No lo vamos a leer todo el capítulo continuo, sino que vamos a ir versículo por versículo para ir viendo las notas importantes que tenemos con respecto al libro de la sabiduría. Bueno. Capítulo número 1, versículo número 1. ¿Qué dice? Fíjense, gobernantes de la tierra, amen la justicia, tengan buena idea del Señor y búsquenlo con corazón sincero. O sea, fíjense qué mensaje tan importante, ¿sí? A los gobernantes de la tierra, amen la justicia. Hay que ser justos, porque nuestro Padre Dios es justo. Bueno, es una buena idea, es un buen consejo. Tengan buena idea del Señor y búsquenlo con corazón sincero. ¿Cuánta gente busca a nuestro Padre Dios o busca a Dios por interés? Por interés de tener dinero, de tener poder, de tener trabajo, de tener una familia, de tener salud, de obtener algo, pero no lo buscan verdaderamente porque amen a Dios. Y dirán ustedes, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Es lógico. Entonces, tú amas quizá a tu esposa, a tu mujer, porque la conoces. Amas a tus hijos porque los conoces. Amas a tu esposo porque lo conoces. Amas a tus padres porque los conoces. Amas tu trabajo porque lo conoces. Amas los paseos porque conoces los lugares turísticos, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar a Dios? Pues conociéndolo. ¿Y dónde lo vamos a conocer? Tenemos aquí la Sagrada Escritura, para empezar. Pero tenemos que hacer oración al Espíritu Santo para poder entender y lograr conocer a nuestro Padre Dios. No podemos nosotros conocer a Dios sin la Sagrada Escritura y sin el poder del Espíritu Santo. Sería muy difícil. Bueno, entonces
busquen con corazón sincero a Dios. Que no sea una búsqueda solamente porque tengas un interés. Los que no exigen pruebas, versículo número 2, los que no exigen pruebas pueden encontrarlo. Él se manifiesta a los que no desconfían de él. ¿Cuánta gente pide pruebas? Si Dios me ayuda, yo voy a misa. Si Dios me ayuda, yo hago oración. Si Dios me otorga el trabajo, yo rezo. Si Dios me da salud, yo me confieso y comulgo. O sea, siempre hay unos intereses que le quieren poner, ¿no? Por eso dice aquí, los que no le exigen pruebas, pueden encontrarlo. Él se manifiesta a los que no desconfían en él. Pues sí. Dios se manifiesta en todos nosotros los que verdaderamente confiamos, pero no se manifiesta si tú no confías en él. Versículo número 3 dice, los pensamientos torcidos alejan de Dios. Los pensamientos torcidos alejan de Dios. Pues sí, pues, si tú andas mal, andas en las cosas negativas, en las cosas en contra de la ley de Dios, pues lógico que pues te van a alejar de Dios. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. No esperemos el poder de Dios sobre nosotros, porque no soportaríamos. Muchos han perdido la vida, muchos se han ido porque han retado a Dios. No esperemos el poder de Dios en contra de nosotros, porque dice aquí, no seamos insensatos. La sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. No entra en un alma perversa. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. No entra en un alma perversa. ¿Qué es un alma perversa? ¿Sí? Cuando las personas solamente están pensando en hacer el mal. Cuando no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren progresar. No quieren hacer las cosas debidamente, no quieren estar cerca de Dios y cumplir con los mandatos de Dios. Recordemos que la ley de Dios, el decálogo y todas las leyes que están en la Sagrada Escritura, son leyes que nos sirven a nosotros para vivir bien, para tener paz, para tener amor. No crean que es la ley para restringirnos, para llevarnos al caos o para una represión. No, es precisamente para que seas feliz, tengas paz y tengas amor. Pero desafortunadamente lo vemos al contrario. Es que la ley de Dios está prohibiéndome, me está haciendo que yo no haga esto porque dice que es pecado. Pues sí, porque te puede llevar a la destrucción, a la muerte. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con el engaño. Se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. Fíjense, aquí le dice el Santo Espíritu. Ahora nosotros le decimos el Espíritu Santo. Le decimos al revés, ¿verdad? El Santo Espíritu que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con él. Es maestro de los hombres. Cuando recibimos el Espíritu Santo llegó a nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una fiesta que se llama Pentecostés y que la celebramos nosotros cada año. El Espíritu Santo ya vive en nosotros y tenemos los dones del Espíritu Santo. Y esos dones del Espíritu Santo nos hace que nosotros nos pongamos a trabajar en nombre de Dios. Y es lo que debemos de hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y tenemos obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Y aquí dice que no tiene nada que ver con el engaño. Pues no, el Espíritu Santo trae la verdad y trae el bien, no trae el engaño, no trae la mentira. Se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no perdona al que injuria a Dios con sus palabras. Dios es testigo de lo más íntimo del hombre. Dios es testigo de lo más íntimo del hombre. Dios nos conoce perfectamente. Somos sus hijos, somos su creación. Y como dice aquí, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. La sabiduría es un don del Espíritu Santo y es amigo de nosotros. Es vigilante, sincero de su corazón y escucha todo lo que dice. Vigilante, fíjense, sincero de su corazón
y escucha todo lo que dice. En efecto, el Espíritu del Señor llena la tierra, da consistencia al universo y conoce lo que dice el hombre. Pues sí, la sabiduría de Dios es quien ha hecho la consistencia al universo y conoce perfectamente lo que dice el hombre. Esa es la sabiduría. Acuérdense que Dios no tiene sabiduría. Aquí nos menciona que es, en efecto, el Espíritu del Señor llena la tierra. El Espíritu del Señor llena la tierra de consistencia al universo. Pero recordemos que Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría. Por eso, quien dice cosas malas no puede esconderse ni podrá escapar del juicio y de la acusación de Dios. Dios todo lo sabe. No nos vamos a poder esconder de Él. Los pensamientos del malo serán investigados y como prueba de sus malas acciones llegará hasta el Señor el informe de lo que haya dicho. Los pensamientos del malo serán investigados y como prueba de sus malas acciones llegará hasta el Señor el informe de lo que haya dicho. ¿Quién le va a llevar el informe? ¿Quién son los chismosos que le llevan el informe a nuestro Padre Dios? Todos tenemos un ángel de la guarda, acuérdense de eso. No vais pues es el chismoso. No, yo nada más les estoy comentando que todos tenemos un ángel de la guarda. Nuestros propios hechos, nuestras propias acciones. Dios lo escucha todo con oído atento, ni aun lo dicho en voz baja por el hombre se le escapa, ¿no? Pues es el Todopoderoso, nos conoce perfectamente. Eviten, por tanto, las murmuraciones inútiles y no digan nada malo, porque aún lo dicho en secreto trae sus consecuencias y una boca mentirosa lleva al hombre a la muerte. Una boca mentirosa lleva al hombre a la muerte. O sea, no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. No busquen la muerte con una vida extraviada, ni por sus acciones atraigan ustedes la perdición. Fíjense lo que dice, No busquen la muerte con una vida extraviada. Sí, porque andamos extraviados, pues la muerte nos va a llegar, definitivamente. Ni por sus acciones atraigan sobre ustedes la perdición. Hay muchas pasiones, hay mucha idolatría, el poder, el dinero, el sexo, la complacencia de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Todo eso pues nos lleva a la perdición. Tenemos que controlarnos, tenemos que ser ecuánimes, conocer a Dios para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero lo tenemos que hacer. Pues Dios no hizo la muerte, ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Aquí quiero hacer una pausa, dice, pues Dios no hizo la muerte, ni se alegra destruyendo a los... O sea, Dios no está destruyendo a los seres vivientes. Es nuestro Creador, es nuestro Padre hoy en día. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no hizo la muerte, no hizo la muerte espiritual. Acuérdense que la muerte física, nosotros no la ganamos por la desobediencia, por haber comido del árbol de la sabiduría del bien y del mal, que fuimos inducidos por el maligno, sí, el demonio, que tenía envidia de nosotros, porque nosotros nos hace llamar nuestro Padre Dios sus hijos, herederos de la gloria. En cambio los ángeles pues, solamente son sus servidores. Y el ángel maligno se rebeló contra Dios. Precisamente uno de esos puntos era ese, el que a nosotros nos hace llamar sus hijos y nos hace ser herederos de su gloria. En cambio el maligno pues, solamente era un ángel servidor de Dios y se rebeló. Y nos quiso hacer caer en el pecado, en la desobediencia, y por eso engaña a la mujer, y la mujer cae en el engaño. Y Adán le confía en la mujer, y también cae en el engaño. Entonces son inducidos, no es porque ellos les haya nacido el deseo de pecar, de haber comido del árbol de la sabiduría. Y entonces aquí llega la muerte física, ¿sí? Y por eso nuestro Padre Dios dice, voy a quitar el árbol de la vida, para que el hombre ya no vuelva a comer porque ha cometido pecado. Dios sabe que no fue por causa de nosotros, sino por el maligno. Por eso aquí nos dice, no, pues Dios no hizo la muerte, pues no. Fue a una acción viene una reacción. ¿Sí? Espero que esto lo vayan entendiendo, ¿no? Bueno, todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es saludable.
Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es saludable. Y en ello no hay veneno mortal. La muerte no reina en la tierra. ¿Sí? Dios ha creado el mundo, entonces lo ha creado para nosotros. No pudo haberlo creado para que haya muerte, ni espiritual ni corporal, porque la justicia es inmortal. Así termina el capítulo número 1 del libro de la sabiduría. En el versículo 16 dice: los malos llaman a la muerte con gestos y gritos, pensando que es su amiga, la buscan con afán y con ella han hecho un pacto, pues merecen pertenecerle. Los malos llaman a la muerte con gestos y gritos. ¿Saben que en la actualidad hay gente que adora la Santa Muerte? Ustedes pueden ir allá por la avenida López Portillo, en el Estado de México, por el municipio de Coacalco, y vemos que hay un santuario, ¿no?, donde hay una imagen de una calaca grandísima, como de unos 20 metros, o más, 25 metros de alto, ¿no? En la noche le prenden luces, ¿no?, y la adoran, ¿no?, y le piden, ¿no? Sí, le piden que no se mueran, y de todas maneras se muere la gente, ¿no? O sea, es increíble eso, ¿no? Y le tienen mucha fe a la muerte, como si fuese un dios. Son idólatras. Y bueno, pues desafortunadamente han caído en el error, porque eso no existe, ¿no? La muerte no es un dios, ni tampoco te va a salvar de la muerte, ni tampoco te va a hacer milagros, ¿no? ¿Sí? A lo mejor el maligno se apodera de esa imagen, de esa estatua, de esa escultura, de ese ídolo, y hace caer en pecado al hombre. Sí, tengamos mucho cuidado. Capítulo número 2. Razonando equivocadamente, se han dicho: corta y triste es nuestra vida. La muerte del hombre es inevitable. Bueno, pues la muerte del hombre es inevitable. Pero aquí menciona: razonando equivocadamente se han dicho, corta y triste es nuestra vida. Pero está hablando de una vida material. Hablemos de una vida espiritual. La vida espiritual es eterna, estando con nuestro Padre Dios. Y no se sabe de nadie que haya vuelto de la tumba. Aquí todavía no se sabía, ¿verdad?, porque es el libro de la sabiduría. Y ya después vemos cómo Jesucristo resucitó a ¿quién? A un amigo, Lázaro. Y regresó de la tumba. Hasta este entonces no se sabía de nadie, pero ya después, ahí tenemos a Lázaro. Y no solamente a Lázaro, sino a un hijo de una viuda de la ciudad de Naúm, o de la provincia de Naúm, o del pueblo de Naúm, que Jesús lo resucita, para que ese muchacho acompañe a su madre, ya que es viuda y nada más tenía a su hijo. Bueno, nacimos casualmente y luego pasaremos, como si no hubiéramos existido, pues nuestro aliento es como el humo y el pensamiento como una chispa, alimentada por el latido de nuestro corazón. Pues sí, hay un escritor, José Cabo de Villa, español, que ya murió, en donde dice dentro de sus libros que somos como pelusa en el globo terráqueo. Con un soplo se cae. Y pues así somos. En un determinado momento nos vamos, nos podemos morir. Estamos viviendo una época de pandemia. Estamos en el año 2021, terminando este año 2021, en donde la pandemia, el COVID-19, nos pegó muy fuerte. Mucha gente se ha muerto. Han sido vacunados con una porción, después con la segunda porción, se están vacunando con una tercera dosis. Gracias a Dios, los científicos están luchando para poder tener la vacuna, medicamentos, para poder seguir adelante y subsistir. Porque si no, el género humano desaparece con una pandemia de ese tipo. Esta pandemia, pues nosotros sabemos que es uno de los jinetes del Apocalipsis, es la peste. Son 4 jinetes del Apocalipsis que siempre están acompañándonos durante toda nuestra vida. No es que lleguen y se vayan. No es que vengan de vez en cuando. No vienen cada 100 años, cada 500, no, cada 1000 años, no. Siempre están cabalgando. Les dicen jinetes porque están como un caballo, que están jineteando, ¿no? Ahorita diríamos están en un Uber, pues ya existen los coches, son choferes, ¿no? Andan en todo el mundo, son aviadores, no son pilotos, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los 4 jinetes? Ya los conocemos: la peste, la guerra, la muerte y el hambre. Bueno,
Cuando esta chispa se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como un aire ligero. Fíjense cómo aquí dice que cuando esta chispa se apague, la vida que tenemos, el cuerpo se convertirá en ceniza. Pues sí, ya hoy en día ya nos incineran. Anteriormente no estaba permitido por la iglesia, ¿no? Por algunas iglesias, pero ahora ya lo están permitiendo. Bueno, ya lo estaba diciendo aquí el libro de la sabiduría. Y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Pues sí, pues el espíritu pues ya no está dentro de nuestro cuerpo. Con el paso del tiempo, nuestro nombre caerá en el olvido y nadie recordará nuestras acciones. Nuestra vida pasará como el rastro de una nube y se desvanecerá como neblina, perseguida por los rayos del sol y vencida por su calor. Pues sí, es cierto. Nos morimos y alguien nos sustituye. Nos morimos y al principio se acuerdan de nosotros. Ya después, todo se acaba. Nuestra vida es como un paso de una sombra. Cuando llega nuestro fin, no podemos regresar. El destino del hombre queda sellado. Nadie puede ya volver atrás. Pues no. Cuando Dios dice, te vas, te vas. ¿Sí? Mañana, sí, te presentas. Y pues hoy te presentas. Y pues nos tenemos que presentar. Por eso disfrutemos de los bienes presentes y gocemos de este mundo con todo el ardor de la juventud. Sí, vivamos bien, ¿no? Pero fíjense, aquí podríamos estar diciendo, es que nos está mencionando que vivamos la vida, ¿no? Mundana y terrenal. Pero disfrutemos los bienes presentes de Dios, no los bienes presentes del mundo. Acuérdense que los enemigos del alma es el mundo, el demonio y la carne. Entonces sí, vivamos y disfrutemos la vida en el Señor. Embriaguémonos de vino más costoso y de perfumes. No dejemos pasar las flores de la primavera. Fíjense como una invitación, ¿no? Este versículo diría, pónganse borrachos, ¿no? Miren, la palabra de Dios dice en el libro de la sabiduría, en el versículo 7, que nos pongamos bien borrachos, ¿no? Bien pedos, como dicen algunos, ¿no? Del vino más costoso, ¿no? Sí, y de perfume, ¿no? Porque uno solo es la vida, ¿no? Hay gente que dice, ¿para qué guardas dinero? Ah, no, vamos a gastárnoslos, ¿no? ¿Sí? Y de perfumes, no dejemos pasar las flores de primavera, ¿no? Como que sí, es una invitación a lo mundano, a lo terrenal, ¿no? Es por eso que, pues, posiblemente los judíos no aceptaban estas versiones porque estaban como muy distorsionadas, no estaban muy apegadas a las cosas del Señor, y por eso, no, esto como que no. Pero yo les invito a que entendamos que estas cosas, pues no debemos de hacerlas. No debemos de disfrutar la vida mundana y terrenal. Acuérdense que nuestro Señor Jesús dijo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. No te dice que no vivas la forma mundana. Pues no, tienes un cuerpo, 5 sentidos, y tienes tu sexualidad. No puedes evitarlo, ¿sí? Coronémonos de rosas antes de que se marchiten, ¿sí? ¿No? O sea, ya saben, sus coronas de flores a los que les hacen honor, ¿no? ¿Sí? Que nuestras orgías no falte ninguno de nosotros. Dejemos por todas partes huellas de nuestra alegría. Fíjense lo que invitan, ¿no? Dice, que en nuestras orgías no falte ninguno de nosotros. Orgías. Dejémonos por todas partes huellas de nuestra alegría. Eso es vivir. Para eso estamos aquí. Ajá, sí, mira nada más. Versículo 9, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? O sea, una destrucción total, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? Por eso muchos dicen, pues si ahí dicen la palabra de Dios. Ah, sí, hasta en los bares, en los antros, en los tables, ponen ahí. ¿Qué dice Sabiduría, capítulo 2, versículo 9? Fíjense lo que dice, que en nuestras orgías no falte ninguno de nosotros, por eso yo voy. Dejemos por todas partes huellas de nuestra alegría. Sí, ¿no? Eso es vivir, para eso estamos aquí. Ajá, ¿sí? Pues es exactamente esto que no es lo que no debemos de hacer. Aplastemos al hombre honrado, que no tiene dinero. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas del anciano. Fíjense, exactamente esto no lo dice, que es lo que no debemos de hacer. Eso es exactamente lo que no debemos de hacer.
aplastemos al hombre honrado. ¿No? ¿Cómo estaría el mundo si todos estuviéramos haciendo esto? ¿No? Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado cuando leemos la Sagrada Escritura porque la podemos malinterpretar. Que la fuerza sea para nosotros la norma de la justicia. Pues es lo que hacen. ¿Qué hacen los policías? ¿Qué hace la gendarmería? ¿Qué hacen los soldados? ¿Qué hacen los jueces? ¿No? ¿Sí? Cuando ven una gente que no tiene dinero, que no tiene estudios, pues sobre de ella, no acaban con ella. ¿Sí? Pongamos trampas al bueno, pues no es molesto, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley. Sí, aquel que está haciendo el bien, oye, no me sirves, tú quítate de aquí. Es que tú no le entras a la perversión, tú no le entras a la mordida, ¿no? Entonces, quítalo de aquí, no nos sirve, ¿no? Que no nos acompañe. Y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Pues sí, esos somos nosotros. Por eso no debemos de hacer nada de esto, por eso no hacemos nada de esto, y por eso os criticamos, y por eso violentamos a todos los que están haciendo esto, los que están haciendo estos versículos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar. Su sola presencia nos molesta. Sí, pues cuando nos portamos bien y estamos en el trabajo, en la escuela, en la familia, ay, ¿cómo ese que está diciendo que no abortemos? ¿Cómo está diciendo que no agarremos eso? Ay, eso no es robo. Es agarrar de lo que es parte de mi trabajo, ¿no? Así es, ¿no? Tengo el poder y pues, ay, yo ahorita me sirve. Mira, si no lo hago yo, va a venir otro. Así dicen. Y de todas maneras lo va a hacer. ¿Sí? Su vida es distinta a las de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a una moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Pues sí, yo la verdad sí me siento dichoso de que nuestro Padre Dios sea nuestro Padre. Y cuando estamos en cualquier lado en donde pues nuestro Padre Dios no es invocado y no es adorado, pues nos sentimos incómodos, no nos sentimos mal. Y no de que pues tratamos de que esa persona pues mínimo respete, mínimo. Y si no, pues nos alejamos, no tiene caso. Que dice Jesucristo, sacudan sus sandalias y retírense, no estén ahí. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Pues sí. Sometámoslo a insultos y torturas, para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Bueno, eso ya lo hemos visto esto en otros pasajes bíblicos, como por ejemplo Daniel, cuando fue puesto con los leones. Dios lo liberó, mandó un ángel Dios y lo ayudó. Controló el ángel a los leones y no se lo comieron. Y después el rey, al otro día, fue a ver qué le había pasado a Daniel y se dio cuenta que estaba vivo. Y a quien echaron fueron a los que habían acusado a Daniel. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo mismo, lo echaron a un pozo y no se murió. Un pozo con lodo. No se ahogó, no se asfixió. Y bueno, podemos decir muchas partes bíblicas, ¿eh? Condenémoslo a la muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Pues sí. ¿Qué le dijeron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Le gritaban, sálvate, a ver que venga ahorita Dios. Pues no que tú hacías milagros. ¿Qué le dijo el bandido que estaba a un lado de él? Oye, pues sálvate y sálvanos. ¿Es que no ves que estamos sufriendo igual que tú? Pues no que tú eres Dios, no que tú haces milagros. Pues según dice, tendrá quien lo defienda. Así dice aquí, ¿eh? Así piensan los malos, pero si invocan su propia maldad, los ha vuelto ciegos. ¿No entienden los planes secretos de Dios? Pues sí. Como Pedro. ¿Cómo vamos a regresar a Jerusalén, Señor Maestro, si la última vez nos querían matar a pedradas? ¿Y tú quieres regresar? Si a Jesucristo les había dicho, tengo que regresar porque me van a dar muerte. Y tengo que morir, porque si no, no les puedo mandar el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo.
Todo está escrito, es un plan salvífico de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro no entendiera eso? Pues sí era posible, no lo entendía. Y no quería, y reprendió. Pedro reprendió a nuestro maestro, a Jesús. O sea, sí, nuestro primer papa, Pedro, Simón Pedro, el pescador, le dijo al maestro, ¿cómo se te ocurre? No vamos a regresar. Claro, lo estaba razonando como hombre, ¿no? Pues, oye, no inventes, la última vez no se iban a apedrear. No, ahora regresas y te agarran a balazos, ¿no? Ya es diferente, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Aléjate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, Pedro. No piensas como Dios. Y aquí dice, así piensan los malos, pero se equivocan. Su propia maldad los ha vuelto ciegos, no entienden los planes secretos de Dios. Ni esperan que una vida santa tenga recompensa. No creen que los inocentes recibirán su premio. Pues sí, vamos a recibir nuestro premio. ¿Sabe cuál es nuestro premio? Regresar, porque venimos de nuestro Padre Dios y hay que regresar con Él. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Pues sí, ya les acabo de mencionar cómo fue que morimos, porque el demonio engañó a Eva, a la mujer, y el hombre fue engañado por causa de la mujer, porque ella fue engañada. Lean esto en el Génesis. Acuérdense que es una forma simbólica o metafórica para que lo puedan ustedes pues disfrutar. Y dice aquí, en verdad Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. A imagen, no igual, a imagen. Es como si estuvieras tú en un espejo. ¿Sí? Te ves los ojos, las orejas, la nariz, la boca, pero la boca no habla si tú no hablas. Esa nariz que ves ahí en el espejo no respira. Esos oídos que ves ahí en ese espejo no escuchan. Esos ojos que ves en el espejo no ven. Solamente es una imagen. Pues así nosotros nos hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la venida del diablo, miren cómo lo dice, entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. Muy claramente lo está diciendo. Hemos caído con la muerte. Dios no creó la muerte. Se produjo por una acción. Viene la reacción. Y Dios nos saca de ese paraíso terrenal y nos pone en la tierra. Fíjense cómo dice, nos saca del paraíso terrenal y nos pone en la tierra. ¿Dónde estaba el paraíso terrenal? Dicen que por ahí en 4 ríos, en el río Tigris, en ríos Éufrates, Pisón, Gijón. Aquí mismo en la tierra. A lo mejor venimos de otro planeta y nos vino aquí a poner en esta tierra. Y a lo mejor esos 4 ríos estaban en otro planeta. No lo sabemos. No estábamos ahí. Pero bueno, lean para que analicen lo del Génesis, en donde se menciona cómo caímos en la muerte por haber comido del árbol de la sabiduría. Un árbol que da frutos, pero nunca dice que sean manzanas. Sí, imagínate, era una manzana. Si hubiera sido un melón, hubiera sido una sandía, no, pues el pecado te hubiera estado más grande, pero fue una manzanita chiquita, chiquita. No, pues no fue manzanita. No, nada más dice el fruto prohibido. Sí, algo delicioso, ¿no? Que fue como Eva cayó cuando el demonio la sedujo. ¿Sí? Y pues ella cayó redondito, ¿no? Pues es que no sabía que la serpiente... Ah, sí, porque deben de saber ustedes que el demonio se metió en el cuerpo de la serpiente. Y Eva no sabía que las serpientes hablaran o no hablaran. Pues se le hizo muy normal escucharla. ¿Por qué? Porque el que conocía perfectamente a los animales era Adán. ¿Quién le puso el nombre a los animales? Adán. Y él se sabía perfectamente que los animales no hablan como nosotros, como los seres humanos. No sabemos qué idioma tenía Adán y Eva, ¿eh? Muchos dicen, no, pues ya empezaban a hablar hebreo. No inventemos, ¿eh? No sabemos. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Investíguenle, léanle. Es importante. Que Dios te bendiga.